Y aquí volvimos, esto es, lo dijo un libro, estoy con Andrea Urquiza, donde siempre compartimos un libro, y no solamente compartimos un libro, sino nos comparte ella que ha estado, que se ha acercado al lugar, y eso enriquece mucho más estas charlas, esta entrevista. Andrea, de estos cuentos, ¿cuál crees que a los chicos por ahí les gusta más? ¿Para qué edades es recomendable que empiecen a leer estos cuentos? Bueno, estos cuentos, a partir de cuarto grado, perfectamente pueden estar leyéndolos. Son de fácil comprensión y el vocabulario que emplea y las historias que transcurren en ellos, que desarrollan cada uno, yo creo que perfectamente son ya comprensibles para un chico de 8 o 9 años. Los puede escuchar como narración de un mayor o los pueden leer también porque son cortos. Claro. ¿Qué es lo que te digo? Que a veces el cuento largo al chico de 8 o 9 años que recién está leyendo de corrido, con expresión, por ahí se les hace más difícil un cuento largo, sumado a que no leen tanto, como decíamos en otras oportunidades. Claro. Pero bueno, Sí. son cuentos atractivos para escuchar. Si se los narran, son cuentos interesantes desde esa edad tranquilamente. Y hasta más grandes, después cuando haces el análisis literario, son cuentos que se llevan también a trabajar en literatura, en el secundario, por el estilo que le emplea, por todo tipo de personificaciones, metáforas, todos los recursos literarios, para estudiar recursos literarios, para hacer un análisis de los personajes, de la ambientación del lugar, y bueno, y ahí un poco en los más grandes llevarlos a lo que hablábamos hoy, a la vida de él, y por qué en ese lugar, que tiene que ver con que era su lugar que él decidía ir a vivir, varias veces estuvo, se fue y volvía siempre a la selva, como que algo lo atraía de allí. Exactamente, y lo pudo plasmar, más allá de que, bueno, en su vida personal no podía ser acompañado, porque él quería vivir una vida por ahí no apta casi para el humano a ese modo que él lo quería vivir, por lo que yo entendí, por lo que yo he leído, tan extrema. Sí, exactamente. Era vivir al extremo. Las experiencias que les hacía vivir a los chicos realmente, si bien, bueno, uno trata que conozca el lugar donde están y demás, pero eran experiencias extremas, porque dejar a un chico solo en la noche o subirlo a una canoa en un río, en el río Paraná, para que solo se las arregle. O sea, la mujer sufrió mucho, la primer mujer, la madre de estos dos chicos, por todo este tipo de cosas que él hacía, que yo sigo insistiendo, para mí era un poco de locura propia por todas sus experiencias personales, por sus tragedias personales, Claro. que fueron infinitas, increíbles de que una persona pueda soportar y tener todo Sí. esa historial. Una historia, Eh, la verdad, que tremenda. Y aún así ahí te das cuenta, ¿no? Que solamente el don y el talento por ahí no es suficiente cuando uno no tiene por ahí otras herramientas emocionales. Si bien nosotros acá en este programa estamos mostrando su don y su talento para escribir y que él tal vez no se imaginó que hoy estemos leyendo sus cuentos, también cómo es importante no hacer crecer el alma y el espíritu, porque no solamente con su talento, que es hermoso, que es poder escribir de esa manera, y pudo de una manera él pudo sacar, ¿no?, muchas cosas que tenía, porque él fue cruzado por la tragedia y lo escribió la tragedia, pero se pudo hacer un huequito para escribir para niños, ¿no? sí, Se pudo hacer ese espacio. sin duda él a su manera ha amado a sus hijos y por eso les deja dentro de lo mejor lo que mejor él sabía hacer, que era escribir, que yo creo que sin duda la escritura, como todos sabemos, es una forma de canalizar. Todo el que Sí. escribe puede canalizar un montón de cosas y yo creo que él ha podido a través de la escritura canalizar toda esta vida de tragedias. Y a su vez amaba tanto ese espacio de la selva
que él lo vivía de una manera muy personal y particular, que no era común ni fácil para los demás. Pero por eso él amaba tanto ese lugar que puede ponerlo en palabras y llevarlo al amor que sentía por sus hijos para hacer algo por ellos, como es escribir los cuentos. Los hijos pasaron por muchas cosas. Cuando pierden a la madre, que él vuelve a Buenos Aires con los chicos, vivían en un sótano, en la más absoluta de las miserias, porque tampoco él era muy estable en sus trabajos, porque como todo bohemio, como era él, sabía hacer muchas más cosas y tenía vinculaciones y fue cónsul y demás, pero no siempre, no había una estabilidad ni emocional en la familia en sí, ni una estabilidad económica que les diera estabilidad a esos chicos, que sin duda algo pasó porque al final de su vida deciden terminar de una manera que es rarísimo, de la misma manera. Claro. Entonces, sin duda ha habido algo más profundo en esa familia, en esos vínculos, en esas cosas que si bien él canaliza lo de él, lo que transmite a los que lo rodean, vos lo has leído, María Elisa, y sin duda no lo han resistido, no lo resistieron los demás. Quienes lo rodeaban no lo resistieron. Bueno, pero cuando se lo analiza desde el punto de vista de escritor. Sí, que eso es lo que nos compete, al fin y al cabo. Claro, lo que pasa es que no podemos dejar de hablar de lo demás, claro, porque toda su obra está atravesada por su vida. Totalmente. No la podríamos entender. Que alguien puede escribir. Los cuentos de amor, de locura y de muerte se catalogan como cuentos sangrientos. Sí. Literatura sangrienta, porque es totalmente lo que yo te contaba hoy. Él hace un análisis psicológico de cada personaje y le hace tener una agonía muy lenta y donde va relatando todo lo que va sintiendo y lo que va pasando, y siempre el desenlace es fatal. Nunca revierten la situación para algo, como a veces uno mira una película y ruega, ay, que se salve el protagonista. Claro. Acá no. Por eso se dice que los cuentos estos, los de amor, de locura y de muerte, son muy difíciles de digerir para el lector. Claro. No es para cualquiera, o sea, no lo leas de dormir. El lector queda muy impresionado. Yo me acuerdo de haberlos leído en tercer año, por ejemplo, a los cuentos. 15 años. A mí me parecía horrible porque de mal gusto, lo sentía de mal gusto. Bueno, y después cuando uno ya es más grande, que puede entender su vida, que entiende además los recursos literarios, dentro de qué estilo se enmarca, donde ve otra cosa de la literatura más allá del final, bueno, puede entender otro montón de cosas y entender que con eso tuvo mucho éxito y es un referente de la literatura modernista. Claro. Porque decía hoy, por el vínculo entre el realismo de lo que escribe y la parte fantástica que le fue poniendo hasta que después no la puso más. Por ejemplo, en El almohadón de plumas. Porque es sutil, o sea, está, pero tampoco es una cosa quimbada, o sea, es... Claro. Es justo, pero no deja de ser trágico. Claro, claro. Y hay cosas muy... el de la gallina degollada me parece espantoso. No. Hasta el día de hoy es un cuento, o sea, yo a esos cuentos sinceramente no los he vuelto a leer. Los conozco, los he leído, pero no son cosas de decir, ay, lo volvería a leer. Ganas, claro. Los cuentos de la selva sí, los cuentos de la selva sí, y los recomendaría para leer, y sería con lo que me quedo de él, claro. Dentro de todo lo que ha hecho, porque incursionó en poesía, que decíamos que no fueron exitosas sus poesías, incursionó en novelas, donde las novelas también refleja su pasión por las chicas jóvenes, por amores muy difíciles de un hombre maduro, con chicas muy jovencitas. Hoy no lo pudiera haber escrito eso. Claro, no. Hubiera sido complicado. Hubiera tenido problemas, por lo menos. Incluso en uno de sus cuentos, él habla que él era grande y se enamora de una nena de 9, o sea, no se pone él, ¿no?
tercera persona. El protagonista se enamora de una niña de 9 años y cuando pasan unos años más y ella ya es adulta, se vuelven a encontrar. O sea, tenía como una obsesión con la temática del amor por las chicas muy jovencitas. Y bueno, escribe esas novelas que tampoco tuvieron demasiado impacto, como también intentó hacer guiones de cine, que tampoco, es más, escribió uno que la película nunca se llevó a cabo, nunca se filmó, y ya en los últimos tiempos, donde después de estos 2 libros que mencionamos que fueron su boom, lo que escribe posteriormente, ya en 1927, 1930, son cosas que pasan absolutamente desapercibidas y él se siente muy frustrado, no tiene ninguna repercusión, no tienen ventas, no tienen buena crítica. Claro. Entonces, por última vez, en la década del 20, vuelve a la selva misionera, por tercera y última vez. Y ahí ya va con su segunda esposa, que era una compañera de escuela de su hija, tenía apenas cumplido los 20 años, y bueno, y es la última etapa que está allí porque después ya se enferma, de ese lugar donde no tenía manera de atenderse, se traslada a Posadas, y después termina finalmente en Buenos Aires, donde termina su vida, en Buenos Aires, era donde lo podían atender. Pero realmente su obra literaria es muy rica, hay muchas cosas, y se han encontrado cartas póstumas que no habían sido, que después se usaron como literatura también, como cosas de él. Lo último que escribí era pedir un trabajo cuando se va por última vez a la selva, que no tiene nada, y le habían prometido en el consulado de Brasil, cambia el gobierno, cambian las políticas y no le dan nada, entonces él queda absolutamente sin ningún ingreso económico, más sus últimos libros que no habían llegado, no habían tenido buena crítica y no tuvieron ventas. Así que todo eso él ahí en ese momento tiene un montón de intercambio epistolar donde pide trabajo, donde cuenta sus vicisitudes, sus problemas con la esposa. Entonces esas cartas que se encuentran finalmente se editan como una bibliografía que no había sido editada, que es de lo último que se expone de él. Pero bueno, lo que más se rescata son estos libros, los que mencionamos, y bueno, y toda su vida en lo que fue su pasión, que fue la selva misionera, en la zona de San Ignacio y cerquita de las ruinas vivía. Claro. ¿Y a vos cuál es ese cuento de los cuentos de la selva que te gusta más? ¿Podés contarnos un poquito? Tal vez alguien recuerde algo. Bueno, el que contábamos hoy de las medias de los flamencos, que no sé, ese es el que más me gusta, que no sé si todos se acuerdan, que contamos un poquito como el argumento, que las víboras de coral habían organizado una fiesta de disfraces, y en ese momento los flamencos eran los más aburridos porque tenían sus patitas blancas y no tenían color para llevar esa fiesta de disfraz. Entonces, la lechuza, y acaban apareciendo los distintos animalitos, se ofrece a conseguirles un disfraz muy atractivo. Entonces, las medias que les ofrecen son con cueros de víboras de coral que tienen ese color coral, precisamente, que hoy vemos en las patas de los flamencos. Entonces ella les dice que les va a dar esas medias, pero que no tienen que dejar de moverse ni por un momento. Entonces llegan a la fiesta y todo el mundo maravillado con sus medias, con ese color tan atractivo, y los flamencos en permanente movimiento. Las víboras de coral los miraban asombradas porque veían que no eran de tela, que no eran tejidas, y tenían una enorme curiosidad por saber cuál era el material de esas medias tan impactantes. Entonces, en un momento dado, uno de los flamencos cae, agotado de tanto moverse, y allí van todas las víboras a ver de qué eran las medias y descubren que eran cueros de víboras de coral.
Cuando ven esto se enfurecen y empiezan a picotear a todos los flamencos en las patas, lo cual hace que los flamencos corran al agua del dolor que sentían y del ardor, y bueno, por eso queda que lo que nos queda en el imaginario, que los flamencos hasta el día de hoy están siempre metiditos adentro del agua para calmar el dolor de las picaduras de las víboras de coral. Entonces, ese me encanta. Queda el color en las patas, les Claro. queda el color en las patas de tantos picotazos, de tantas mordidas. Ese es precioso, a los chicos les encanta, porque uno, bueno, aparte cuando se narra, se cuenta todos los que llegaban a la fiesta, cómo llegaban ataviados. Claro, vestiditos, sí. Entonces es como que uno se va imaginando ese baile de disfraces en la selva y es precioso todo lo que se puede hacer con ese cuento. ¿Se ha hecho obras de teatro con ese cuento o complicado? No, que yo sepa no. Que yo sepa nada de esto de Quiroga se ha llevado a teatro, no sé si alguien intentó así de manera caserita, no lo sé. Claro. No, en las escuelas no sé, no, porque me imaginé los chicos. No, pero eso podría hacerse perfectamente, sí, podría hacerse perfectamente. No, sí, yo de chica me imagino, o sea, yo veía los flamencos y decía, antes tenían piernas blancas, pensaba, o sea, era como que a uno se le va metiendo en la cabeza. Claro, y después de las picaduras, bueno, y después también de los más conocidos y los que más se trabaja, es el de la tortuga gigante, que ahí aparece un ser humano, que es una persona que está viviendo en la ciudad, se siente muy enfermo, pero tiene 2 hermanos a su cargo, y le aconsejan que vaya a la selva por el aire, para cambiar de lugar, para ponerse más fuerte. Por eso acá siempre asociamos que él siente que la selva es un lugar donde uno tiene que ir porque allí se fortalece. Y bueno, finalmente hay un familiar que le dice que vaya, que se va a hacer cargo de sus hermanos, va a la selva misionera y por supuesto empieza a hacer paseos por el monte y demás y se empieza a sentir mejor. Hasta que un día ve que una gran tortuga de agua es atacada ferozmente por un tigre, dice él, que a mí me llama la atención porque nosotros no tenemos tigres, siempre me llamó la atención la palabra tigre. Muy atenta al detalle geográfico. En sus relatos, ¿no? La fauna. Yo siempre digo que es un yaguareté. Entonces, él, que andaba con un arma, al andar por el monte, siempre con un arma por las dudas, y con mucha puntería le tira al tigre y lo mata. Pero la tortuga queda gravemente herida. Entonces él la lleva, la cuida, la cura, y la tortuga se mejora. Pero ¿qué pasa? El hombre, al estar otra vez adentro, encerrado, cuidando la tortuga, vuelve a decaer. Entonces la tortuga, en agradecimiento, va buscando raíces, va buscando cómo conseguirle agua, y acá está la animación. La tortuga toma el partido como un ser humano para atender a otro. Bueno, lo atiende, el hombre no mejora, entonces como ella había escuchado que vivía en Buenos Aires, decide emprender un viaje llevándolo al hombre a Buenos Aires para que se mejore y para que esté con su familia. Entonces son horas de viaje y después se va deteniendo para recuperarse. Otra bueno, que ya Manolita. Claro, esta es peor. Hasta que ya empieza a ver unas luces a lo lejos, pero no da más, cae rendida y decide dejarse morir la tortuga porque no puede seguir arrastrando al hombre, que tampoco reacciona. Y en eso pasa un ratoncito que le pregunta qué le pasa, que la ve desfalleciente, y le dice qué le pasa, a dónde se dirige, y le cuenta que va a Buenos Aires, pero que queda ahí porque no puede más. Y le dice, Buenos Aires son esas luces, ya llegás. Entonces eso, como nos pasa a todos, cuando nos dan un objetivo, cuando ve que ya está ahí, saca fuerzas de donde no tiene y vuelve. Entonces va directamente al zoológico, donde este hombre tenía su amigo, al que tenía que encontrar, que le había quedado cuidando los hermanos, y la tortuga llega al zoológico, bueno, y queda ella ahí, donde la cuidan, y el hombre se recupera, y la va a visitar permanentemente y mantienen ese vínculo de amistad por siempre. Entonces, bueno, como vemos en todos estos cuentos, los finales son buenos.
Claro, hay algunas que son. Los de la selva sí, Sí, porque son para niños. Y fíjate la claridad que él tiene, que para los cuentos de niños, si bien ocurría algún evento como este, que tiene que matar al tigre, pero después las cosas se reacomodan y para el niño le llega el final feliz. qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que se supo disociar de toda su otra literatura. Se supo separar. Precioso el cuento. De ese no me acordaba. O sea, o no recuerdo haberlo leído o que está muy bueno, muy linda la enseñanza. Sí. Bueno, Andrea, me encanta que participe. ¿Qué estás leyendo ahora? Contale a todo, María Teresa, que estás leyendo algo ahora. Ahora terminé de leer de repasar, porque ya lo había leído hace años, entonces como que voy volviendo, porque también voy pensando en lo que vos me podés llegar a proponer. Entonces, volví a leer Los Miserables, que quería recordar, de Víctor Hugo. Así Bueno, que próximamente. ahora eso. Hoy lo llevé a la biblioteca, porque lo saqué de allí. Rápido lo leíste. Y no, me llevó como un mes. Ah, No, hace mucho, sí, sí, hace mucho que lo venía leyendo. Sí, sí. es una obra larga, por lo que tengo Es entendido. extenso, sí, sí, es muy extenso. Sí, Pero me bueno, llevó. pronto, pronto ya vamos a estar compartiendo con Andrea. No le voy a preguntar hoy dónde estuvo, si estuvo viendo la obra de teatro, no se lo voy a preguntar, que no diga nada, porque ya la próxima no le voy a preguntar qué libro leíste, dónde estuviste y qué libro querés compartir, que está buenísimo, Enrique, se me encanta. Vos sabés que el viajar, debe haber mucha gente que puede viajar mucho más que yo, pero sin duda. Pero yo tengo desde mi familia paterna, desde mi papá, que sacaba de donde no tenía, pero viajábamos. Claro, Te juro, porque nunca nos sobró. Mi papá siempre fue laburante, muy descuidado con su dinero, pero siempre viajábamos. Y era un tipo que había leído mucho y que conocí, que le gustaba, que entonces, por ejemplo, íbamos a San Juan, a la casa de Sarmiento, íbamos a Tucumán a ver del obispo Colombres, ay, no me sale la palabra de lo que usaban para la caña de azúcar, bueno, se me fue ahora. Íbamos, bueno, a donde íbamos, a algo que tenía que ver con alguna cosa de la historia o de la geografía. cultural, claro, Pasa igual. claro. Sí, lo hacíamos re divertido, ¿eh? No era que íbamos hacia el museo, no, íbamos. Y yo tuve la suerte en uno de los viajes que hice a las cataratas, que voy a las ruinas de San Ignacio, saliendo de las ruinas de San Ignacio, veo el cartel que dice que estaba la casa de Horacio Quiroga ahí cerquita. Claro. Y sinceramente no podía, porque uno no sabe si va a volver a los lugares, de hecho no volví más. Fui Claro, esa vez, no volví. Y entonces la teníamos ahí, yo no podía dejar de ir, claro, porque por supuesto, sí, sí. a lo mejor hay gente o no leyó, no lo conoce, o no la ve y no sabe, pero lo bueno es saber a dónde uno está yendo. Por ahí ven la casa de Horacio Quiroga y no saben quién Claro, es, porque no lo leyeron, porque no se lo dieron en la escuela, porque no les gusta leer, por claro. miles de cosas, no a todo el mundo le gusta leer. Entonces, tuve la suerte de ir porque realmente tiene un magnetismo el lugar. Si bien lo que te contaba, la casa es reconstruida, porque la de él la destruyeron los indios, pero es una especie de museo, hay un guía que te lleva, que te muestra la barranca donde él se sentaba a escribir, tiene la canoa con la que se cruzó el Paraná y llegó hasta Buenos Aires solo, que se la construyó él, su máquina de escribir. O sea, es Tiene muy, historia, sí. es una cosa que realmente al que le interesa no podés dejar de ir, como en la cumbre, que está la casa. Estoy en la época que no me salen las palabras, Marilis. Me suele pasar. Y después cuando terminemos esta charla te vas a acordar. En Eh, la cumbre está la casa del escritor que no me sale, que fui 2 veces, de Mujica Lainez.
que es una maravilla entrar ahí. Y uno se imagina, porque te cuentan las fiestas que hacía, el lugar donde murió, donde se hacían los encuentros con los demás escritores. Y bueno, realmente estar ahí, ver que dice la casa de Mujica Lainez a una cuadra y no entrar, Claro, al no, que no, sí. gusta, ¿no? Al que le gusta. Claro. Lo tenemos acá cerquita. Por supuesto. Bueno, yo te agradezco que enriquezcas este programa con todas tus experiencias, tus anécdotas, la verdad que hace muy rico. Bueno, hasta aquí ha sido Lo dijo un libro y los cuentos de la selva. Ya te voy a estar llamando, mandando un mensajito para otro programa. Se vienen... Bueno, María Elisa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, lo paso muy lindo y es como despuntar un poco el vicio de algo que me gusta mucho. Muchas gracias, Andrea. Bueno, hasta aquí Lo dijo un libro. Hasta la próxima. Chau, chau.